Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días sin que él sepa cómo la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas, y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos al reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembre es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos, echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar su sombra. Y con muchas otras parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. El día de hoy celebramos la memoria de San Juan Bosco, quien nació en una familia humilde de campesinos, en la fracción de Becce, Castenubo, el 16 de agosto de 1815. San Juan Bosco tuvo una infancia y adolescencia muy sufrida, llena de carencias, pero también de muchas injusticias, como las injusticias que hoy en día viven muchos de nuestros hermanos campesinos. Muchos de ellos viven la injusticia de que por más que siembran, que cultivan la tierra, hay quienes les quieren comprar su fruto, su cosecha, a un costo muy por debajo de lo justo. Y digo muy por debajo de lo justo porque cuánto tiempo ellos dedican desde el momento en que siembran, cuánto tiempo dedican de trabajo para cultivar ese fruto. Y una vez que viene el tiempo de la cosecha, que creen que van a ser remunerados o recompensados, tienen muchas veces que malbaratar su cosecha, porque de lo contrario se quedarían con toda esa cosecha y se echaría a perder. Y muchas de las veces no alcanzan a recuperar ni siquiera lo que han invertido. Pero al menos dice, pues recuperamos algo para que nos sirva para el sustento de la familia. San Juan Bosco entiende a todas estas miles de familias que viven de la cosecha. Familias sencillas, humildes y trabajadoras, y por las cuales a nuestra mesa llega desde 1 kilo de tortilla, llega jitomate, llegan vegetales, gracias al esfuerzo de estas personas. Pero muchas veces lo que no sabemos, lo que hay detrás de esto, son las injusticias que ellos viven en su día a día. Y que es su forma de vida, que es su forma de salir adelante. San Juan Bosco, como sacerdote, consagró toda su fuerza a la educación de la juventud, a los adolescentes y jóvenes. San Juan Bosco sabía en su corazón que no había adolescentes malos ni jóvenes malos, sino jóvenes que no eran guiados por sus padres, jóvenes que no tenían la atención que ellos necesitaban. Y es Él quien les empieza a ofrecer una oportunidad de cambio, una oportunidad de una educación,
de que podían salir adelante. Y aquellos jóvenes que la sociedad rechazaba, etiquetaba y tachaba por vagos, él iba al encuentro como el buen pastor. Él salía a rescatarlos y les ofrecía una nueva oportunidad. Muchos de ellos se hacían de un nuevo oficio. Y gracias a la vida de San Juan Bosco, muchos adolescentes y jóvenes tuvieron un cambio de vida. Y muchos le siguieron en la santidad, como Santo Domingo Sabio, que a su pequeña edad pudo seguir a San Juan Bosco en el ejemplo, en la santidad, en la vida cotidiana. Y precisamente de esto nos habla el Evangelio el día de hoy. Ayer escuchábamos la parábola del sembrador y hoy escuchamos cómo Jesús da continuidad a esta misma parábola y dice: el reino de Dios se parece a aquel hombre que siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches, los días, sin que él sepa cómo germina y cómo crece, cómo esa tierra va cultivando y va produciendo fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos de las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Dios es el sembrador, Dios es el que siembra la palabra de Dios en nuestro corazón. Y nosotros somos los responsables y los encargados de dar ese fruto abundante. El tiempo de la cosecha, de lo cual nos habla el Evangelio, es el tiempo en que seremos llamados a rendir cuentas a la casa del Padre. He ahí donde nos decía el Evangelio: unos darán el 30, otros el 60, otros el 100 por uno. Pero también la parábola del trigo y la cizaña nos habla del tiempo de la cosecha. Cómo Dios permite que crezcan juntos, cómo Dios permite que crezcan hasta el tiempo de la cosecha. Pero en el momento de la cosecha, los segadores, los ángeles, apartarán el trigo de la cizaña, y la cizaña será arrojada al infierno, al fuego eterno. Por eso Jesús nos habla hoy de la cosecha. Una vez que esa semilla crece y empieza a dar fruto, tenemos que dar fruto aquí en la tierra. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Con quienes nos rodean, mi querido hermano. Y el tiempo de la cosecha, el tiempo en que estamos presentados a la casa del Padre, será el tiempo en que debemos rendir cuentas de lo que hicimos con la vida que Dios nos prestó y con los dones que Él nos regaló. Y aquí recordamos con los dones la parábola de los talentos. No se trata de esconder los dones, sino de ponerlos en práctica y ponerlos a trabajar. Y Jesús se cuestionaba: ¿con qué más podré comprar el reino de Dios? ¿Con qué más lo podré representar? Y vuelve a tomar este ejemplo. Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en un arbusto, echa ramas grandes, que los pájaros pueden anidarse en su sombra. Jesús quiere que tú y yo seamos esa semilla de mostaza. No importa cuán pequeño nos vean quienes nos rodean. No importa, mi querido hermano, si nos ven como insignificantes. Lo que importa es que nosotros crezcamos en la fe, crezcamos en la esperanza y que seamos esa fuente, ese arbusto, esas ramas frondosas que sean capaces de cobijar y de dar sombra a nuestros hermanos. Que el día de hoy, mi querido hermano, que culminamos el mes de enero, nos encomendemos a Dios. Encomendemos a Dios a todos nuestros hermanos campesinos. Pidamos por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes.
sobre todo por aquellos que se encuentran sumergidos en los peligros, en los vicios, en los excesos del mundo. Para que, ejemplo de San Juan Bosco, salgamos al encuentro de estos jóvenes, salgamos al encuentro de estos adolescentes y les mostremos que son capaces de todo, que tienen dones, que tienen talento, que pueden poner al servicio de los demás. Recordemos, no hay jóvenes malos, hay jóvenes adolescentes que no han sido guiados, que no han tenido responsabilidad sus padres para guiarlos cristianamente y socialmente. Y por eso hoy se encuentran perdidos en los vicios. Pero siempre hay una esperanza de poderles rescatar. Y también pidamos por nuestros hermanos campesinos, para que reciban el pago justo de su trabajo, de su esfuerzo, para que tengan el pan de cada día y que ofrecer a su familia. Y que tú y yo sepamos dar fruto abundante, sepamos dar ese arbusto, esa sombra, ese bienestar con quienes nos rodean. Que la paz de Cristo esté contigo, con tu familia, paz y bien.